el Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder tiene el agrado de presentar su programa radial Justicia, Misericordia y Fe, con el pastor Héctor González. Santo, santo, santo. Una hora donde compartiremos alabanzas, noticias, oraciones y por sobre todo la poderosa y siempre fresca palabra del Señor. Los dejamos en la sintonía de su programa Justicia, Misericordia y Fe. Adoramos ante tu gran majestad. Eres santo, santo. Bendito sea el nombre de nuestro Salvador, bendito sea su nombre, porque el Señor es bueno y para siempre son sus santas misericordias. Bonito, hermoso tema que nos ha compartido nuestra querida hermana Lilibet González, edificando un altar o edifica un altar. Bendito sea el nombre del Señor porque es así, esa es la verdad de la palabra, es cuando nosotros podemos estar delante del Señor, edificando un altar para Dios de adoración. El Padre busca a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que yo estoy muy contento, muy feliz con esta hermosa reflexión bíblica de nuestra hermana, edificando o edifica un altar. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, mire, hermanos queridos, yo voy a entrar con la ayuda del Señor y con el respaldo del poder del Espíritu Santo, voy a entrar en un tema que yo creo que es muy probable que no alcance a agotar este tema en este programa, y si algo me falta para agotar este tema, para poder explicarlo y para poder predicarlo y para poder compartirlo con ustedes, seguramente el próximo programa vamos a dejar la segunda parte de este tema tan necesario, que es la predestinación calvinista. ¿Qué es la predestinación calvinista? Vamos a hablar de este tema, que es algo muy, muy importante para que la Iglesia del Señor pueda empezar a oír acerca de esta falsa doctrina que se anda moviendo tan terriblemente en las iglesias, en los ministerios, y que muchos están hablando de este tema. Incluso las iglesias de sana doctrina en algunas áreas están siendo afectadas a causa de este tema. Y con la ayuda del Señor voy a compartir con ustedes este tema y basarlo en el libro de Gálatas, en el capítulo 1 del libro de Gálatas, en el verso 8 y 9, pero a ver, vamos a venirnos del verso 6 del capítulo 1 de Gálatas 1, verso 6 en adelante. Lo vamos a compartir en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra del Señor lee así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice el apóstol, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta es palabra bendita del Señor. Bien, una buena pregunta como para empezar este tema. ¿Es
es la predestinación calvinista? ¿Es falsa o verdadera? El calvinismo, que es la enseñanza de Juan Calvino. ¿Y quién es Juan Calvino? Pueden decir algunos de nuestros oyentes. Es un fundador de la iglesia presbiteriana. Presenta al mundo otro evangelio, aparte del evangelio predicado por los apóstoles. Eso es lo que el apóstol Pablo está aquí señalando en el primer capítulo de Gálatas. Enseña que antes de la fundación del mundo, Dios eligió o predestinó a cierto número de hombres para vida eterna y cierto número de hombres para condenación. Esta llamada elección se hace incondicionalmente, es decir, sin tomar en cuenta la obediencia o la desobediencia, la sujeción o rebeldía de los hombres. Note bien lo que estoy diciendo en esta hora. La Biblia habla de la presciencia de Dios. Nótese que yo no digo presencia de Dios, estoy hablando de la presciencia de Dios. Creemos de todo corazón que Dios sabe todas las cosas. Su conocimiento no es limitado en ninguna forma. Él habla del futuro como si fuera historia. Pero la predestinación calvinista no se refiere a la presciencia de Dios, sino que a Dios predestinó, o determinó, dice, la salvación o la perdición de cada individuo. Hay gran diferencia entre la presciencia de Dios y la teoría de que Dios haya predeterminado o prefijado el destino final de cada individuo que jamás haya nacido o que nacerá en el futuro. Estimados hermanos, estimados auditores, Dios sí ha predestinado o predeterminado algunas cosas. Y es importante estudiar los textos que lo afirman. Véanse, por ejemplo, Romanos capítulo 8, verso 28 al 30, Efesios capítulo 1, verso 4 al 11, pero no ha predestinado la salvación o perdición de ciertos individuos sin tomar en cuenta la voluntad y el carácter de ellos. En este estudio presente esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a observar varias objeciones a la predestinación calvinista. Los siguientes puntos se hallan en un artículo escrito por el hermano Mike Willis. En segundo punto, la predestinación calvinista cambia la base de nuestra salvación. Y eso lo hace algo muy peligroso tocante a lo que es nuestra sana doctrina que predicamos. Somos salvos por la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Sin la expiación hecha por Cristo en la cruz, nadie podría ser salvo. La salvación depende de Cristo. Pero según la doctrina calvinista, la salvación depende de la elección arbitraria de Dios antes de la fundación del mundo. Es decir, mucho antes de nacer nosotros, Dios ya había decidido cuáles individuos serían salvos y cuáles serían condenados. Esta decisión fue hecha antes de que Cristo muriera, y según el calvinismo, Cristo solamente murió por los elegidos, no por todos los hombres. Aquellos individuos que fueron escogidos, solamente aquellos que fueron escogidos para la salvación. Ahora, según esta teología, la muerte de Cristo fue simplemente el drama que se llevó a cabo de acuerdo con la doctrina calvinista de la elección. Si usted se comienza a dar cuenta en lo que estamos predicando y enseñando en esta noche, es muy importante, es decisivo que usted lo entienda de una forma correcta. Ahora, nosotros, desde el punto de vista de nuestro ministerio, Cruzada de Poder, somos predicadores de sana doctrina, de senda antigua. Nosotros creemos en que Cristo vino a buscar y a salvar a todos los hombres. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Bendito sea el nombre del Señor. El Señor vino a tener misericordia de todos los hombres sobre este planeta. Y todo aquel que creyere, dice, será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Todo aquel que creyere, y añade también el versículo, y todo aquel que fuere bautizado será salvo. Dice todo aquel. No dice simplemente que puede haber una elección arbitraria de ciertas personas. Nosotros como ministerio de Senda Antigua y de Sana Doctrina sentimos repugnancia hacia la predestinación calvinista al contemplar la naturaleza de Dios. Dios es omnisciente, estimado amigo. Posee toda sabiduría. Es sumamente bueno y justo. Pero según los calvinistas, Dios decretó algo que nunca se puede llamar bueno, porque afirman que Dios creó la mayoría de los hombres para la condenación eterna, que algunos hombres y ángeles fueron creados y predestinados al infierno para la alabanza de su gloria. Según esta teoría, Dios demostró su gloria haciendo lo que es completamente contrario a su amor, a su misericordia y a su justicia. Es totalmente contrario a su justicia porque afirma que Dios salva y condena a los hombres sin tomar en cuenta cómo viven, si obedecen o no, si se mantienen en la palabra del Señor. Contradice su amor y bondad porque enseña que Dios ha predeterminado el mal más grande, la condenación eterna en el infierno, para el mayor número de sus criaturas. Por eso es que es tan importante estudiar un tema como este ahora en el seno de nuestras iglesias. Y empleando los medios de comunicación. Una radio de Sana Doctrina de Senda Antigua como es Palabra Viva 1460, a través de nuestros programas. Porque al hacerlo a través de nuestros programas, a través de nuestra radio, nosotros nos estamos haciendo responsables del mensaje que predicamos. Porque sabemos lo que estamos predicando. Este es nuestro pensamiento. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Oh, gloria al Señor. Es totalmente contrario a su justicia, la justicia de Dios, porque afirma que Dios salva y condena a los hombres sin tomar en cuenta cómo viven o si obedecen a la palabra del Señor o no. Contradice su amor y bondad porque enseña que Dios ha predeterminado el más grande, la condenación eterna en el infierno para el mayor número de sus criaturas. Por lo tanto, hermanos queridos, afirmamos que esta teología es totalmente contraria a la naturaleza de Dios como revelada a través de la Biblia y por lo tanto es repugnante para todo creyente sincero. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la predestinación calvinista es contraria a la naturaleza del hombre. Eso lo vamos, con la ayuda del Señor, lo vamos a compartir ahora. El hombre se presenta en las Escrituras con la capacidad de escoger. ¿Cómo le llamamos a la capacidad de escoger? Le llamamos libre albedrío. Entre la vida y la muerte. Eso lo podemos respaldar a través de lo que escribe el libro de Josué, capítulo 24, verso 15. Sin embargo, según el calvinismo, el hombre no puede, de su propia voluntad, escoger la salvación, porque Dios ya hizo esa decisión por él antes de la fundación del mundo. ¿Se da cuenta que si hay una decisión por la salvación de ese hombre antes de la fundación del mundo, ya el hombre no tendría el libre albedrío que la Biblia dice que tiene? Entonces aquí habría una contradicción vital en la misma Escritura, que el Señor mismo se estaría contradiciendo al dar al hombre libre albedrío, la libertad de escoger, la voluntad libre de escoger el bien o el mal, el camino que más le parece derecho al hombre. Entonces, si esa decisión ya se hizo antes de la fundación del mundo, de la salvación, de la salvación predeterminada, entonces habría una contradicción vital. Ahora, según la teoría calvinista, Adán y Eva tuvieron que pecar. Afirman que así fueron creados. Fueron creados para pecar, según lo que dice la teoría calvinista. Porque Dios ya había decretado que iban a pecar. Entonces, cuando cumplieron con este decreto de Dios, entre comillas, decreto de Dios, Él les castigó.
expulsándolos del huerto del Edén, y les quitó su libre albedrío. Dicen que el hombre tiene que pecar, que no puede dejar de pecar, y que Dios no les da a los reprobados la gracia necesaria como la da a los elegidos, para que sean movidos a aceptar el Evangelio. Y luego, como broche de oro, condena a los reprobados al infierno por ser pecadores no arrepentidos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahora, compárese esta teología falsa con lo que la Biblia dice acerca de lo que... acerca del hombre que puede aceptar. Por ejemplo, veamos lo que dice el Salmo 119. Lo vamos a buscar acá en la palabra del Señor. Salmo 119, lo vamos a buscar en el verso 30, Salmo 119, verso 30, donde dice la palabra del Señor así en forma textual. Salmo 119, verso 30, 119, verso 30. Gloria al Señor. Dice así: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus mandamientos, oh Jehová, no me avergüences. ¿Se da cuenta el término del poeta aquí? Dice, escogí el camino de la verdad. O sea, hay una posibilidad de que el hombre de Dios aquí siente que tiene un libre albedrío, y por eso que escogió el camino de la verdad. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahora, que lo que dice Lucas en el capítulo 11, verso 28, San Mateo 11, 28 al 30. San Mateo 11, 28 al 30, donde dice la palabra del Señor: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí. O sea, el mensaje de Cristo está enfocado al libre albedrío que tiene el hombre. Vengan a mí. Hallaréis descanso para sus almas. Aprendan de mí, que soy manso y humilde, dijo el Señor. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Ahora, ¿qué dice Lucas en el capítulo 7, en el verso 30? De Lucas, capítulo 7, en el verso 30. Lo vamos a buscar inmediato aquí. Lucas capítulo 7, verso 30, donde dice la palabra del Señor: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Se da cuenta? 7:30 de Lucas, cuando dicen los fariseos que desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos. Ahí tenemos otra vez el libre albedrío del hombre. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis? Vamos a leer la palabra. Estamos leyendo la palabra del Señor en forma directa. Mire, Apocalipsis, en el capítulo 22 de Apocalipsis, lo vamos a encontrar acá. Apocalipsis capítulo 22, para que usted lo anote también allí. En el verso 17 dice la palabra del Señor, Apocalipsis 22, 17, donde dice: y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Esta es palabra del Señor. Cualquier teoría que enseñe que lo que el hombre hace no afectará su salvación es una doctrina contraria a la naturaleza del hombre, como se revela en las Escrituras. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Bendito sea su nombre para siempre. Ahora, la predestinación calvinista es contraria a la naturaleza de la vida eterna. ¿Por qué?
Lo vamos a ver inmediatamente. La vida eterna se presenta en la Biblia como la herencia de los hijos de Dios. Lo dice Pablo en su epístola a Tito, capítulo 3, en el verso 7. Ahora, la vida eterna es el galardón de los que sufren por Cristo. Esta aseveración y esta frase está allí respaldada en el libro de según San Mateo, capítulo 5, en el verso 12. La vida eterna es la recompensa de los que pelean la buena batalla. Lo dice Pablo en 1 Timoteo, capítulo 6, en el verso 12. La vida eterna es la corona de los que son fieles hasta el fin, como lo dice Apocalipsis, capítulo 2, verso 10. Y 2 Timoteo, capítulo 4, en el verso 7. Bendito sea el nombre del Señor. Pero según la doctrina calvinista, la vida eterna se da a un grupo de individuos que Dios escogió arbitrariamente antes de la fundación del mundo. Y no se basa en la aceptación del Evangelio, ni en la fidelidad, ni en luchar por la fe, etc., sino solamente se basa en la elección de Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Si ustedes se dan cuenta, estimados hermanos, este es un tema muy necesario que la iglesia pueda analizarlo. Y usted que está allí en sintonía, nuestro querido hermano, interésese en buscar acerca de este tema, en indagar acerca de este tema bíblicamente, a través de lo que dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros, el Señor nos creó como seres libres, con la posibilidad de recibir a Jesucristo, de confesarlo con nuestra boca, y en forma libre, espontánea. Porque si en forma libre, como humano, usted puede rechazar a Jesucristo, puede decirle, yo no quiero, no necesito a Jesús, no necesito el perdón de mis pecados, yo no creo en la Biblia. Hay mucha gente que dice así, yo no creo en las Escrituras, sé que en la Biblia es un libro más, es un libro literario más, como los muchos que hay en este mundo y en las bibliotecas de este mundo. Entonces hay mucha gente que tiene la libertad de creer o rechazar el mensaje del Señor, de creer en Dios o de no creer en Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Así que acerca de este tema, que es un tema muy candente, yo voy a seguir hablando en el próximo programa. Dios mediante, si tenemos la posibilidad, el próximo programa, el próximo día sábado, desde las 22 horas a 23 horas, vamos a seguir compartiendo acerca de la predestinación calvinista, de lo que es el mensaje de los salvos, siempre salvos. Y vamos a seguir profundizando en este tema, porque este es un tema que está confundiendo la vida de mucha gente y de muchos predicadores en el seno de nuestras iglesias. ¿Sabe usted que hay predicadores que han sido de sana doctrina, de senda antigua, pero que ya dejaron de predicar el mensaje de senda antigua y de sana doctrina, y que están predicando este tipo de mensajes, una teología como la teología calvinista, y están diseminando este tipo de mensajes, y están cambiando el mensaje? Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo en su epístola a los Gálatas? Dice que si aún nosotros, o un ángel del cielo, viniese predicando un evangelio diferente, sería anatema. Así que aquel que se atreva a predicar un evangelio diferente que el que está escrito, lo dice la Biblia, no lo digo yo, es un anatema, es un anatema. Y escúcheme bien, por favor, nuestros queridos hermanos que están en sintonía, o tal vez si usted es predicador, es un hombre que partió bien predicando la palabra del Señor, predicó y enseñó la sana palabra, la sana doctrina, pero que ahora se está extraviando en estas teologías del demonio, herejías. Entonces, déjeme decirle, hermano querido, que en este momento usted, delante del Señor y delante de la palabra, se está transformando en un simple anatema. Busque a Dios, vuelva al Señor, vuelva a la palabra,
vuelva a predicar la sana doctrina, la sana palabra. Nuestro ministerio, nuestra radio, predica un mensaje de sana doctrina. Y tal vez por eso que nuestro mensaje no es tan popular. Y también por eso tal vez que nuestros pastores, nuestros predicadores no son tan queridos y no son tan apreciados en el medio ambiente cristiano. Pero nosotros hemos recibido un llamado de Dios a predicar esta palabra. Hemos recibido una gran comisión de Dios a llevar el evangelio puro, santo y limpio delante de las naciones y delante de los hombres. Y no queremos ser anatemas de Dios predicando un evangelio diferente. Así que usted, que es un Nobel predicador de la palabra, cuando digo Nobel quiere decir nuevo, un predicador nuevo de la palabra, es un hombre joven, un muchacho joven que está aprendiendo la palabra, que ha aprendido mucha teología. Y tenga cuidado con la doctrina, tenga cuidado con la doctrina. Afírmese en la palabra de Dios, sea fiel a lo que el Señor enseña por su palabra. Y no se extravíe a diestra ni a siniestra. Busque al Señor, pídale dirección al Señor. Porque este asunto de predicar la palabra, de comunicar el mensaje del Señor, es un asunto muy, pero muy, muy necesario y muy delicado. Cada vez que pasa y cada vez que se acerca la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, se hace más complicado predicar la palabra de Dios en este tiempo. Es absolutamente necesario que el hombre de Dios sea un hombre dirigido por el Espíritu Santo a la hora de abrir la palabra del Señor y de predicar el Evangelio del Señor tal cual como está escrito. Dios le bendiga, el Señor les guarde. El próximo sábado estaremos compartiendo de nuevo la segunda parte de este tema. Dios le bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a aprovechar este tiempo, hermanos queridos. Yo tengo un compromiso con usted, con toda la sintonía de hermanos, con todos nuestros hermanos que siempre siguen nuestro programa Justicia, Misericordia y Fe, respecto de este tema que compartí el sábado pasado a esta misma hora a través de la radio, lo que es la predestinación calvinista. ¿Qué es la predestinación calvinista? Lo vimos durante el programa, compartimos bastante acerca de este tema y ahora queremos volver a como la segunda parte de lo que es la explicación de esta doctrina que está inquietando tanto al pueblo del Señor, especialmente a nosotros, nuestro ministerio, Cruzada de Poder, somos un ministerio de sana doctrina y de senda antigua. Somos pentecostales y somos un pueblo, somos un cuerpo, somos una iglesia que creemos en la Trinidad de Dios, creemos en la deidad de Cristo, creemos en que el Señor ha venido a salvar a todo hombre, porque yo he venido, dijo el Señor, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces nosotros creemos en la salvación para todo ser humano. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Pablo, por todos nosotros. Entonces, respecto de eso queremos señalar lo que nosotros como el ministerio pensamos, y esa es en nuestra declaración de fe de nuestro ministerio. Somos una iglesia pentecostal fundamentalista, predicamos la palabra del Señor tal cual como está escrita, creemos que la salvación llega a todo hombre, pero también creemos que la salvación se puede perder. Se puede perder, porque si un hombre de Dios, una mujer de Dios, como los muchos, miles y miles, que un día sirvieron a Dios, fueron bautizados en las aguas, fueron bautizados con Espíritu Santo y fuego, fueron hombres y mujeres que sirvieron en la obra de Dios, inclusive como líderes y como pastores, sobre todo en este país, hay como
una tremenda cantidad, 1,5 millones, 2 millones o más de personas descarriadas en esta nación. Entonces, personas que en realidad sirvieron a Dios, honraron al Señor, trabajaron en la obra del Señor, pero que en algún momento se descarriaron. Entonces, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Ese es el tema. Entonces, a través de este tema, ¿qué es la predestinación calvinista? Estamos aclarando muchos puntos. La predestinación calvinista cambia la base de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque somos salvos por la sangre de Cristo. Sin la expiación hecha por Cristo en la cruz, nadie, estimados auditores, podría ser salvo. Pero según la doctrina calvinista, la salvación depende de la elección arbitraria de Dios antes de la fundación del mundo. Es decir, mucho antes de nacer nosotros, Dios ya había decidido cuáles individuos serían salvos y cuáles serían condenados. Esta decisión fue hecha antes de que Cristo muriera. Y según el calvinismo, Cristo solamente murió por los elegidos, aquellos individuos que fueron escogidos para la salvación. Según esta teología, la muerte de Cristo fue simplemente el drama que se llevó a cabo de acuerdo con la doctrina calvinista de la elección. Dios es omnisciente, posee toda sabiduría y es sumamente bueno y justo. Pero, según los calvinistas, Dios decretó algo que nunca se puede llamar bueno, porque afirman que Dios creó la mayoría de los hombres para la condenación eterna, que algunos hombres y ángeles fueron creados y predestinados al infierno. Según esta teoría, Dios demostró su gloria haciendo lo que es completamente contrario a su amor, a su misericordia y a su justicia. Ahora, estimados auditores y estimados hermanos, es totalmente contrario a su justicia. ¿Por qué? Porque afirma que Dios salva y condena a los hombres sin tomar en cuenta cómo viven, o si obedecen a la palabra del Señor, o si no obedecen, o si permanecen en santidad o no permanecen en santidad. Contradice su amor y bondad porque enseña que Dios ha predeterminado el mal más grande, la condenación eterna en el infierno para el mayor número de sus criaturas. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, afirmamos que esta teología es totalmente contraria a la naturaleza de Dios, como revelada a través de la Biblia. Y por lo tanto, es algo totalmente censurable para todo creyente sincero. Eso es más o menos lo que hemos venido compartiendo en el programa pasado. La predestinación calvinista es contraria a la naturaleza del hombre. El hombre se presenta en las Escrituras como con la capacidad de escoger. ¿En qué consiste la capacidad de escoger? La capacidad de escoger es el libre albedrío que el hombre y que todo ser humano tiene entre la vida y la muerte, escoger entre la vida y la muerte, según dice Josué capítulo 24, verso 15. Sin embargo, según el calvinismo, el hombre no puede de su propia voluntad escoger la salvación. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo esa decisión, según ellos, por él, una decisión propia personal del Señor antes de la fundación del mundo. Según la teoría calvinista, Adán y Eva tuvieron que pecar. Dice que tuvieron que pecar. Afirman que así fueron creados. Así afirma esta teoría calvinista que Adán y Eva fueron así creados, porque Dios ya había decretado que iban a pecar. Entonces, cuando cumplieron con este decreto de Dios, Él les castigó, expulsándolos del huerto del Edén y les quitó su libre albedrío. Esta teoría dice que el hombre tiene que pecar, que no puede dejar de pecar y que Dios no les da a los reprobados la gracia necesaria, como la da a los elegidos, para que sean movidos a aceptar el Evangelio, y luego, como broche de oro, condenan a los reprobados al infierno por ser pecadores no arrepentidos. Compárese esta teología falsa con lo que la Biblia dice acerca del hombre que puede aceptar. Salmos
Salmo 119, verso 30. San Mateo, según San Mateo, capítulo 11, verso 28 al 30. Apocalipsis 22, verso 17. Lucas, capítulo 7, verso 30. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7 al 9. Cualquier teoría que enseñe que lo que el hombre hace no afectará su salvación es una doctrina contraria a la naturaleza del hombre como se revela en las Escrituras. Ahora, hermanos queridos, la predestinación calvinista es contraria a la naturaleza de vida eterna. Recordemos que la vida eterna se presenta en la Biblia como la herencia de los hijos de Dios. Según Tito lo explica ahí Pablo en su carta a Tito, en el capítulo 3, en el verso 7. Él es el galardón de los que sufren por Cristo. Según San Mateo, capítulo 5, verso 12. Es la recompensa de los que pelean la buena batalla, conforme lo dice Pablo el apóstol en su primera epístola a Timoteo, capítulo 6, en el verso 12. Él es la corona de los que son fieles hasta el fin, según lo especifica allí Apocalipsis capítulo 2, verso 10, y segunda a Timoteo capítulo 4, en el verso 7. Pero según la doctrina calvinista, esta que estamos estudiando en esta noche, la que estamos continuando desde el sábado pasado, la vida eterna se da a un grupo de individuos que Dios escogió arbitrariamente antes de la fundación del mundo. Y no se basa en la aceptación del Evangelio, ni en la fidelidad, ni en luchar por la fe, etc., sino solamente en la elección de Dios. Ahora, la predestinación calvinista es injuriosa a la salvación del hombre. Cuando se predica esta doctrina falsa, estimados hermanos y estimados pastores y líderes y queridos auditores, se les dice al hombre que él no puede hacer nada que afecte su salvación, para bien ni para mal. Entonces, ¿con qué motivo hará algo bueno? Si hace bien, si trata de obedecer la voluntad de Dios, esta obediencia no le ayudará en absoluto si él fue enviado a la condenación. Además, el hacer mal y el desobedecer a Dios no le hará daño si es de los elegidos para salvación. Este es el punto. Este es el tema esto es lo peligroso de esta doctrina de la predestinación calvinista. Entonces, ¿por qué preocuparse por su alma? ¿Por qué orar? ¿Para qué estudiar la Biblia? ¿Por qué ayudar a los necesitados? ¿Y por qué predicar a otros, hacer evangelismo? No tiene sentido hacerlo. Ahora, la predestinación calvinista significa que Dios sí hace acepción de personas. Las Escrituras enseñan claramente que Dios no hace acepción de personas. Leamos Hechos capítulo 10, verso 34 y 35, Romanos capítulo 2, verso 11, Gálatas capítulo 2, verso 6, Efesios capítulo 6, verso 9. Ahora, pero esta doctrina calvinista choca con estos textos, los contradice, porque afirma que Dios favoreció a algunos y reprobó a otros. La predestinación calvinista destruye el consuelo del Evangelio. El Evangelio, acuérdense ustedes, ofrece gran consuelo al pecador. Si nosotros leemos, por ejemplo, Mateo 11, 28 al 30, el Evangelio ofrece gran consuelo al hombre que es pecador. Pero, ¿qué consuelo hay en la doctrina de que Cristo murió solo por los elegidos? ¿Y que no murió por todos los pecadores en el mundo? ¿Cómo hallará consuelo el pecador cuando sabe que muy posiblemente él, ese hombre, no es uno de los elegidos, sino que bien puede ser uno de los reprobados? ¿Qué consuelo para el pecador que no puede estar seguro que Cristo en verdad murió por él? A lo mejor no murió por él. ¿Cuál consuelo hay en saber que la obediencia y los sacrificios por Cristo no cuentan para nada? Son buenas preguntas estas.
Así que piensen un momento en estas preguntas. ¿Qué consuelo hay en la doctrina de que Cristo murió solo por los elegidos y que no murió por todos los pecadores en el mundo? Es una buena pregunta, es una pregunta profunda. Entonces hay que reflexionar en torno a todos estos puntos doctrinales que a veces se andan dando vueltas en las iglesias y se predican de los púlpitos. Y digo más, hay pastores y hay predicadores, hay maestros de escuela dominical que partieron predicando una sana doctrina, partieron predicando y son parte de una iglesia pentecostal fundamentalista, pero que ahora están cambiando el mensaje, incluyendo en su trabajo ministerial este tipo de mensajes y este tipo de doctrinas que están reñidas con la palabra del Señor. Así que voy a pedir a mi hermano Israel que vamos a una linda canción, interpretación, un himno, una alabanza o un tema que él tenga para luego continuar ya con la segunda parte de este tema. Dios les bendiga. Santo es el Señor, tú eres santo, Señor. Oh, bendito sea el Señor. Sí, vamos a ir a escuchar esa preciosa alabanza, pero sí, yo quiero recordarle los teléfonos para que están a su disposición. En esta hora estamos dispuestos a atenderle el 672-6303, 688-9465, 672-6303, 688-9465. Llámenos, estaremos muy contentos en recibir su llamado para que usted dejen aquí en nuestra mesa de trabajo su petición de oración, alguna inquietud o tal vez de colaborar y respaldar un poco el tema que estamos teniendo esta noche. Así que llámenos y ahora vamos a escuchar esa preciosa alabanza. Y de su honra, mira bien que tu vasija está en sus manos. Él habitará en vasijas de perdón, instrumentos de su agrado y su verdad. Hoy dejemos que nos llene con poder, con su amor y su bondad. Hoy yo quisiera que el alfarero me moldeara con su espíritu y su ciencia, para así ser utensilio en su tesoro. Pues yo quiero que Él me encuentre apto en todo. Él habitará en vasijas de perdón, instrumentos de su agrado y su verdad. Hoy dejemos que Él nos llene con poder, con su amor y su bondad.
su amor y su bondad, con su amor y su bondad. Bendito sea el nombre del Señor. Qué linda alabanza, qué linda canción, qué lindo tema. Colocamos esta música porque en realidad, como es el tema es un poquito apologético. ¿Qué significa apología? Es defensa de la fe genuina que uno o unos predicador o una iglesia ha recibido. Y nosotros como Ministerio Cruzada de Poder hemos recibido una buena doctrina, una sana doctrina. Entonces, es por eso que con toda autoridad podemos hacer apología bíblica y defender los principios de la verdadera fe y de la verdadera doctrina. Están llegando algunas peticiones de oración, qué lindo que hemos tenido llamados de muchos hermanos que están a esta hora comunicándose con la radio, así que les damos cariñosos saludos a todos nuestros hermanos que están en sintonía, a nuestros pastores. Saludamos a nuestro obispo Moisés Israel Ampuero allá en Valparaíso, con su esposa la pastorita Silvia, la familia. Saludamos a nuestro pastor Marco Morales Chávez acá en Santiago, que en este momento nuestro pastor está allá en México, que ya pronto yo creo que ya regresa. Saludamos a todos nuestros pastores aquí del área metropolitana del Ministerio Cruzada de Poder, a nuestro pastor Jorge Pulgar de La Pintana, nuestro pastor Juan Cornejo en Puente Alto, nuestro pastor Juan Maturana, me parece que es de La Pintana también, nuestro pastor Jorge, se me olvida el otro nombre del pastor de San Ramón, el apellido del pastor de San Ramón. También saludamos al pastor Mauricio Vergara de San Bernardo. El pastor de San Ramón, no me acuerdo el apellido en este minuto, el apellido del pastor de San Ramón. Así que les saludamos en el nombre del Señor a cada uno de ellos. Saludamos a todos nuestros encargados de obra de nuestro Ministerio Iglesia Cruzada de Poder. Ahí en Lo Espejo está nuestro hermano Máximo Barraza, trabajando en la obra del Señor, teniendo culto semanal. El pastor Jorge Palma, les saludamos en el nombre del Señor a nuestro pastor Jorge Palma también, a nuestro hermano Hipólito Sonza allá en Recoleta, en el local que está cerca ya de El Salto, la avenida El Salto en Muñoz Gamero, a nuestro hermano Cristian Vargas, bendito sea Dios, hermano Cristian Vargas allá en Pudahuel Sur, la gran congregación de Pudahuel Sur. Les saludamos en el nombre del Señor. Bien, hermanos queridos, ahí están nuestros teléfonos: 672-6303, 688-9465, para que usted pueda comunicarse con nosotros. Aquí están llegando algunas peticiones de oración, y estamos contentos porque estamos siendo bendecidos. Muchas gracias, hermano Israel, por su ayuda. Así que después de ya casi al finalizar, vamos a dar lectura a todas estas peticiones de oración para poder orar por ellos con todo nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahora, habían preguntas en el aire que hemos hecho respecto del tema que tenemos esta noche. ¿Qué consuelo hay en la doctrina de que Cristo murió solo por los elegidos y que no murió por todos los pecadores en el mundo? Es una pregunta. ¿Cómo hallará consuelo el pecador cuando sabe que muy posiblemente él no es uno de los elegidos, sino que bien puede ser uno de los reprobados? ¿Qué consuelo hay en eso? ¿Qué consuelo para el pecador que no puede estar seguro que Cristo en verdad murió por él? Porque es muy probable que no haya muerto tal vez puntualmente por él, o que no esté en el grupo de los elegidos y de los favorecidos para salvación. ¿Cuál consuelo hay en saber que la obediencia y los sacrificios por Cristo no cuentan para nada?
Entonces, por eso que es necesario analizar este tema. Y qué bueno que el Señor nos da en este tiempo, el día sábado, a esta hora de descanso, cuando usted está tranquilito en su casa, denle un poquito más de volumen a su radio para que escuche bien, porque el tema está súper bueno y súper conveniente que la iglesia y sobre todo los predicadores tengan cuidado con esta doctrina. La predestinación calvinista hace burla del plan y propósito de Dios, de tener un pueblo que de su propia voluntad y con todo amor, convencido y movido por el poder del Evangelio, acepte la salvación que Dios ofrece. Y que de su propia voluntad y con todo amor ponga diligencia para transformarse a la semejanza de Dios. Hace de Dios un monstruo cruel que da vida a muchos hombres sin darle la oportunidad de escoger entre la salvación y la condenación. Y luego les castiga por ser lo que fueron predestinados a ser. Esta doctrina hace burla de la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Me escuchó bien? A toda criatura. Porque la mayoría de los hombres ya fueron predestinados al infierno. No se trata del conocimiento o presencia de Dios, aún desde antes de la fundación del mundo. Hechos capítulo 2, verso 23, Hechos capítulo 4, versos 27, 28, Primera de Pedro capítulo 1, verso 20, etc. No ponemos en tela de juicio la presciencia de Dios. Él puede saber quiénes serán salvos y quiénes se perderán, sin predestinarles arbitrariamente e incondicionalmente para salvación o para condenación. La doctrina calvinista presenta una redención incondicional y arbitraria para los elegidos y una condenación incondicional y arbitraria para los reprobados. La predestinación o elección bíblica tiene que ver con el escoger, elegir por Dios de un pueblo especial a través del Evangelio. Y todo el mundo es invitado por el Evangelio. Mateo capítulo 11, verso 28. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Así que, según lo que dice Apocalipsis capítulo 22, en el verso 17, todos los hombres tienen libre albedrío. Pueden aceptar o rechazar el Evangelio de Cristo. Luego serán recompensados o condenados de acuerdo con su decisión. Ahora, la afirmación que la palabra del Señor hace es que Dios no quiere que nadie se pierda. Nosotros si leemos, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 2, verso 4, 2 de Pedro capítulo 3, verso 9, Isaías 55, 7, Ezequiel 33, 11. Entonces de eso vemos que la teoría de la elección o reprobación incondicional enseñada por el calvinismo hace burla de estos hermosos textos. Entonces vamos a analizar en esta oportunidad el propósito de Dios. Vamos a leer, por ejemplo, lo que dice Romanos en el capítulo Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a leer en nombre del Señor, libro de Romanos. Si usted tiene la Biblia allí, puede también ayudarme a mí. Capítulo 8 de Romanos, verso 28 al 30. Romanos capítulo 8, verso 28 al 30, cuando dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas se les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y el verso 30 dice: y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Estudiemos este hermoso texto para estudiar la pregunta: ¿enseña Pablo la predestinación incondicional de algunos individuos en particular? ¿Es lo que hemos leído? ¿O enseña la predestinación condicional de una clase de gente? ¿Se refiere Pablo a ciertos individuos o se refiere a una clase de individuos? En este texto Pablo presenta el plan de Dios de principio a fin. Nótese bien lo que hemos leído. Los que aman a Dios,
son los que conforme a su propósito, dice la palabra del Señor, los que conforme a su propósito son llamados por el Evangelio. Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 14, también leer esa cita bíblica. Es decir, Pablo habla de los que voluntariamente obedecen al Evangelio. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 5, verso 3. Es obvio que Pablo habla de una clase de gente. Gente que ama a Dios. Los que obedecen al Evangelio, los cristianos. Los que no aman a Dios no se incluyen en su propósito de tener consigo en gloria un puesto especial. Los desobedientes, sea quienes fueran, no como individuos, sino como una clase de gente, son predestinados al tormento eterno. Como los obedientes son predestinados para vida eterna. Es decir, podemos afirmar con toda confianza que los obedientes serán salvos y los desobedientes serán perdidos. En ambos casos es predestinación de una clase de gente. Además, es una predestinación condicional. Todo depende de la obediencia o de la desobediencia del hombre. Dios nunca predestinó a los que no aman a Dios para que fueran su pueblo, hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios antes conoció, aprobó. Compárese lo que hemos leído con Mateo capítulo 7, verso 23, Gálatas capítulo 4, verso 9. A esta clase de gente, Dios desea tener un pueblo especial, un pueblo caracterizado por las cualidades de Dios y que fueron demostradas por Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, desde el principio de su ministerio, Jesús describió y ejemplificó estas cualidades. Lo que dice Mateo capítulo 5, verso 1 al 12. Bienaventurados los pobres en espíritu, los mansos, los misericordiosos, etcétera, etcétera, etcétera. También en Hechos y en las cartas, los escritores inspirados dan mucho énfasis a la necesidad de la santidad y del carácter piadoso. Bendito sea el nombre glorioso del Señor. Hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque a los que antes conoció, dice la palabra, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Verso 29. Dios predestinó a los que se transforman espiritualmente en la semejanza de Cristo, fuesen hechos semejantes a Él, como dice la Biblia, en aquel día. Primera de Juan capítulo 3, verso 2, Filipenses capítulo 3, verso 21. Ahora, Pablo ya había explicado cómo se realiza la transformación espiritual en el capítulo 6. Somos bautizados en la semejanza de su muerte y resucitados en la semejanza de su resurrección para andar en vida nueva, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, verso 1 al 14. En primera a Corintios capítulo 15, en el verso 50 al 57, el apóstol Pablo describe la resurrección, que es la meta final. ¿Cómo nos llama Dios? Lo dice la palabra. Y a los que predestinó, a esto también llamó. ¿Pero cómo? ¿Por profetas o por sueños? ¿O cómo? Juan capítulo 6, verso 44, 45, dice la palabra del Señor. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Pero ¿cómo? Pregunta, ¿cómo nos trae el Padre a Jesús? El verso 45 explica. Serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. Enseñar, oír, aprender y venir. Todos los que se salvan, se llaman a través de la predicación del Evangelio. No hay excepciones. Estúdiese cada caso de conversión en el libro de los Hechos. Todos oyeron el Evangelio, dice, y creyeron y obedecieron. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bendito sea su nombre para siempre. Y bueno, el tiempo ya se nos está yendo de a poco. Ahí están nuestros teléfonos, puede usted llamarnos para poder colaborar con este tema, no con otro tema, sino con este, o simplemente para dejar su petición de oración y oraremos por usted. De lo que venimos leyendo, la palabra del Señor dice que somos justificados también. ¿Cómo somos justificados?
A los que llamó, a estos también justificó. La palabra justificar significa pronunciar justo, que no tiene culpa, a un hombre. Esto se realiza cuando Dios nos perdona todos nuestros pecados. Primero, justificados por su gracia. Romanos capítulo 3, verso 24. Tito 3, 7. Justificados por la sangre de Cristo. Romanos capítulo 5, verso 9. Justificados por el Evangelio. Romanos 1, verso 16, 17. En el capítulo 3, verso 26. Romanos 5, 1. Romanos 6, 17 y 18. Justificados por la fe. Romanos capítulo 3, 26. 28, 30 y Romanos capítulo 5, verso 1. Justificado por las obras, Santiago 2, verso 21 y 24, no las obras de la ley de Moisés, Gálatas 2, 16, sino por las obras enseñadas por Cristo a los apóstoles. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bendito sea el nombre del Señor. El verso 30, el paso culminante del propósito de Dios, aunque futuro, visto como ya realizado. Bendito sea el nombre glorioso de nuestro Salvador. En definitiva, está claro, después de toda esta exposición, de compartir con usted a través de estos minutos la exposición de esto, lo que nosotros pensamos acerca de esta doctrina de la predestinación calvinista. Eso es lo que el Ministerio Cruzada de Poder piensa. Nosotros creemos que la salvación es para todos. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y sabe por qué el Señor Jesucristo murió con los brazos abiertos en la cruz, en el Gólgota? Simplemente para dar una señal poderosa de que la redención, la salvación, es para todo el mundo, sin excepción. Sin acepción y sin excepción de personas. El Señor le ama a usted también. Usted que está en sintonía a esta hora. Usted puede decir, bueno, yo seré de los elegidos para salvación o simplemente condenado para irme al infierno. Déjeme decirle, usted que está en sintonía a esta hora. O tal vez piensa en medio de toda este planteamiento doctrinal que yo no entiendo nada, puede decir algún auditor por ahí. Dice, la verdad que yo no entiendo nada de lo que se está hablando, yo no sé realmente si soy salvo o soy condenado. Muchas gracias, querido hermano Israel. No entiendo nada, puede decir usted, pero yo quiero decirle en el nombre del Señor que el Señor le ama a usted. La salvación es para todos. Ahora, si usted es salvo, escuchen, pastor, líder, maestro de la palabra, evangelista, hombre de Dios, diácono, diaconisa, líder de jóvenes, no sé, a lo mejor usted es salvo. Pero si en algún momento el enemigo lo turba y usted incurre en pecado, cae en adulterio, en fornicación, se descarría, se va de la iglesia, apostata de la fe, déjeme decirle, si Cristo viene por su iglesia, usted no se puede ir. Pierde la salvación. Se condena. Y eso es una realidad. Y eso está en la Biblia. En base a todos los versículos que hemos citado, están aquí. Aquí están. Están a su disposición. Y si usted, este mensaje está quedando grabado, este mensaje. Y yo seguramente voy a tenerlo a disposición suya, aquí, en nuestro ministerio, en nuestra librería, posteriormente. Vamos a hacerle todo el empeño por tener preparado todo este material para que si usted en algún momento necesita volver a escuchar esta palabra y estudiar esta palabra, usted puede tenerla a su disposición. Dios les bendiga ampliamente y gracias por esta maravillosa oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Bien, mire... El Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder ha tenido el gusto de presentar su programa radial Justicia, Misericordia y Fe con el pastor Héctor González. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Esperamos haber sido de bendición y edificación para su vida. Voz de un ángel, te queremos adorar.